En este primer ejercicio vamos a empezar a liquidar lo que se refiere a liquidaciones de trabajadores mensualizados. Por ejemplo, vemos a Beatriz Rodríguez, que es la primera trabajadora. Acá comienzan los datos relacionados a la liquidación. Tenemos que liquidar el mes de abril del 2017. El sueldo básico nos informa 14.773, habla de la fecha de ingreso, 1% por cada año de antigüedad, presentismo y día feriado. Y especialmente este día, lo que nos referimos que no es un día feriado común, ya que ese día a su vez lo trabaja, ejerce tareas. La jornada de trabajo, de lunes a viernes 9 horas diarias, y a su vez hace horas adicionales. Vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando el ejercicio, horas al 50, al 100 y horas al 50 y nocturnas de acuerdo a la jornada de trabajo que se realice. Y finalmente nos vamos a encontrar con una asignación no remunerativa que la empresa paga por única vez. Vamos a ver cómo se liquida y cómo afecta la liquidación de la trabajadora. Vamos a arrancar realizando la liquidación correspondiente. El sueldo básico, podemos ver en esta pantalla, el sueldo básico por los 30 días de trabajo, arrancamos, es 14.773. Esta trabajadora se le abona en concepto de antigüedad el 1% en forma anual. Esta trabajadora comenzó a trabajar en julio del 2001 a abril del 2017, tenemos 15 años de antigüedad, desde el momento de la fecha de ingreso al momento de la liquidación. Por lo tanto, el adicional que habríamos que liquidarle es el 15%. Vamos a ver la manera de liquidarlo. Se toma el sueldo básico, el sueldo de inicio, esos 14.773, como podemos ver en el cálculo auxiliar, y se lo multiplica por el 15%. Obtenemos el valor de la antigüedad de esa manera. Posteriormente, hay otros adicionales como es el presentismo. En el enunciado, el presentismo hacía referencia a que es un 10% siempre y cuando haya tenido asistencia perfecta. Podemos ver que a lo largo del periodo en ningún momento ha faltado, por lo tanto ese adicional presentismo debe liquidarse. Por lo tanto, lo vamos a calcular sobre la base de el sueldo básico más la antigüedad, o sea, los 14.773, que es el sueldo inicial, más los 2.115,95 que surgen de los 15 años de antigüedad. Eso nos llegamos a una base de cálculo del sueldo con antigüedad de 16.988,95. Con esa base de cálculo es la que tenemos que considerar a los efectos del cálculo del presentismo. El paso siguiente. Estamos hablando de un feriado trabajado. La ley de contrato de trabajo establece que cuando el feriado se lo trabaja, aparte de pagarse el día normal, se tiene que pagar un día adicional por haber trabajado. Se paga el feriado y a su vez se debe abonar un importe igual al que se abonó anteriormente. Por lo tanto, vamos a ver el cálculo. Tomamos el sueldo con antigüedad, lo dividimos por 30 y lo multiplicamos por la cantidad de feriados que tiene el mes. En este caso es un día. Y así obtenemos el valor del dicho concepto, que será igual a 566,30. Continuamos. Ya hemos liquidado, de acuerdo al enunciado, vamos a ir repasando, tanto colocamos el sueldo, la antigüedad, el presentismo, el feriado trabajado. A continuación el enunciado nos habla de la jornada de trabajo. Eso es a nivel informativo para saber qué cantidad de horas y los días que realiza su tarea laboral con dicho empleador. Posteriormente establece otras novedades. Esas novedades tenemos todo el detalle de las horas extras que realizó. La primera tanda de horas extras habla de 4 horas al 50%. Vamos a ver cómo la liquidamos. Las horas extras al 50% se calculan de la siguiente manera. Siempre la base de cálculo va a ser el sueldo con la antigüedad,
ya que la antigüedad es un adicional del mismo, por lo tanto siempre debe sumarse al básico. Ese sueldo con antigüedad, que es la base de cálculo, lo tenemos que dividir por las 200 horas que establece la ley de contrato de trabajo. Estas 200 horas es una forma promedio de poder obtener el valor de un trabajador mensualizado, ya que, como hemos visto en la teoría, la jornada de trabajo, en una jornada normal o diurna, se debe trabajar 48 horas semanales. O sea que 48 horas semanales por 4 semanas que tiene el mes, estamos en 192 horas por mes. Si bien la ley establece estas 200 horas, pero está hablando de forma un cálculo aproximado, ya que hay meses que puede tener más días de trabajo o menos en su defecto. Por lo tanto, toma ese denominador de 200 horas. Entonces, vamos a ver el resultado de 84,94 sería el valor de la hora con la antigüedad, que es el producto de este cociente que vimos anteriormente, o sea, el sueldo básico con antigüedad dividido en las 200 horas establecidas anteriormente. Ese valor hora con antigüedad lo vamos a multiplicar por la cantidad de horas que el trabajador hizo en exceso y se lo multiplica a su vez por el 1,5. ¿Qué es ese 1,5? Vamos a ver las observaciones. Se refiere al porcentaje para liquidar horas extras. Hace referencia al 1,5. Y el 1 se coloca delante del porcentaje para acumular directamente el mismo en dichas horas. O sea, lo que hace el 1 actúa como coeficiente para acumular al valor de la hora normal el 50%. De esa manera práctica multiplicamos el valor hora con antigüedad más por la cantidad de horas por el 1,5 y obtenemos el valor de las 4 horas de trabajo extras al 50% con el adicional incluido. Y de la misma manera se pasa al cálculo del valor de las horas al 100. Sabemos que para liquidar al 100%, los trabajadores tienen que desarrollar horas extraordinarias los sábados a partir de la 1 de la tarde en adelante, domingos y feriados. ¿Para qué? Para poder liquidar esas horas adicionales al 100%. Si no, entraría como hora extra al 50%, como se vio en la teoría. Por lo tanto, la base de cálculo es exactamente la misma que para calcular el 100, por lo tanto podemos corroborar lo que el valor hora es el mismo, ya que la base de cálculo, por lo tanto, es igual a la anterior. 84,94 se lo multiplica por la cantidad de horas, que en este caso sería 2 horas extras al 100, y esta vez, en vez del coeficiente ser 1,50 como en el caso anterior, va a ser 2, ya que al 1,50 anterior le tenemos que agregar un 50%, ya que estamos hablando de horas extras al 100. Por eso el coeficiente es 2. Al multiplicar las tres variables, obtenemos el valor de las 2 horas extraordinarias calculadas al 100%. Seguimos corroborando el enunciado. ¿Qué más nos pide para seguir liquidando? Las 4 horas al 50 fueron liquidadas, las 2 horas al 100 también, y a continuación me dice que se desarrollaron 2 horas por única vez de 20 a 22. Tengamos presente que la ley de contrato de trabajo establece que todas aquellas horas que se realicen desde las 6 de la mañana hasta las 21 estamos parados en una jornada normal o diurna, que es la que estamos liquidando. En cambio, aquellas horas que parten desde las 21 hasta las 6 horas del día siguiente entran en lo que se llama jornada nocturna. Al ser una jornada nocturna, sabemos que cada hora nocturna tiene un plus adicional, es decir, que nos va a dar un valor mayor que una hora normal. Vamos a corroborar en la resolución. Vemos, por un lado, tenemos que vamos a liquidar en esta primera parte la primera hora, la que va de 21 a 22, esa como una jornada normal o diurna, ya que está dentro de dicha jornada. La base
de cálculo es la misma, la multiplico por esa hora de 20 a 21 y en ese caso es una hora extra al 50% de acuerdo al momento en que se realizó. En cambio, la segunda parte, estamos hablando de horas extras al 50 nocturna. ¿Por qué? Porque acá estamos liquidando la hora que va de 21 a 22. En ese caso estamos parados en dicha jornada. Entonces, ¿qué diferencia? ¿Cuál será la forma diferente a calcular con respecto al anterior? Vamos a corroborarlo. Vamos a ver. Que el valor de la hora continúa igual. Se lo multiplica por 1 porque sigue siendo una hora, nada más que cambia la brecha horaria. Se lo multiplica por el 1,50 debido a que sigue siendo el 50%, pero aquí el coeficiente que se le adiciona es el 1,1333. Recordemos en la teoría que cada hora nocturna, el plus por cada hora nocturna es igual al 13,33%. Como podemos corroborar, es el porcentaje del plus nocturno. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es agregar a este cálculo, al cálculo que estamos desarrollando, le estamos agregando, aparte del 50%, el plus por el horario nocturno. Conclusión final, el resultado de 144,40 pesos, esta va a ser la resultante de la hora realizada, la hora extra realizada en horario nocturno, por eso es al 50% y a su vez se le acumula el 13,33% generado por dicho horario. Si sumamos todos los conceptos, podemos llegar a lo que se llama sueldo bruto. El sueldo bruto es el salario antes de sufrir las retenciones del trabajador. Esas retenciones o deducciones que establece la ley, las deducciones básicas. Antes de entrar a las deducciones, vamos a corroborar a ver si en el enunciado nos está faltando algún dato adicional para liquidar. Repasando, liquidamos la antigüedad, liquidamos el presentismo, el feriado trabajado, todas las horas que establece el mismo. Acá me habla de sindicato 2%. Sabemos que el sindicato es una deducción, una retención, algo que el trabajador tiene que aportar, es una obligación que tiene que aportar el trabajador al sindicato al cual está adherido. O sea, lo que hace es el empleador se lo retiene de su recibo de sueldo y posteriormente debe depositar ese dinero al sindicato correspondiente. Y finalmente me habla de que se le adiciona una asignación no remunerativa de 1.000 pesos por única vez. Recordemos que todas las asignaciones no remunerativas aparte dije remunerativa. Todas las asignaciones no remunerativas, recordemos que no tienen descuento, ya que es un concepto no habitual, es por única vez. Recordemos que todo aquello que tiene descuentos son aquellos conceptos que tienen una cierta habitualidad, por ejemplo, ya sea anualmente. En cambio, si esa asignación se da, no tiene una continuidad en el tiempo, no tiene una continuidad año a año, se convierte en no remunerativa, no habitual y por ende no tiene descuento. Vamos a ver cómo impacta en la liquidación. Habíamos visto llegamos al sueldo bruto. El sueldo bruto después de haber sumarizado todos los conceptos antes establecidos. ¿Cuáles son las deducciones normales y habituales? La jubilación, ese 11% que aportamos mes a mes de nuestro sueldo bruto, la ley 19.032 o 19.032, recordemos, de acuerdo a lo visto en teoría, que es un aporte que como trabajadores activos nosotros hacemos a la caja de jubilados y pensionados, o sea, para hacer frente al pago de las jubilaciones y pensiones. O sea que como trabajadores activos mensualmente tenemos que aportar un 3% de nuestro salario bruto, que va a ser destinado, va a ser imputado a lo que es el pago de jubilaciones y pensiones.
como así también el empleador aporta su parte. Por otro lado, el concepto obra social. El concepto obra social estamos obligados al 3% a aportar. El 3% siempre sobre la base bruta, que es nuestra base de cálculo. Y finalmente, como estamos adheridos a un sindicato, aún estamos bajo convenio colectivo de trabajo, según vimos en el enunciado, nos tienen que retener la empresa, nos retienen un 2% de nuestro salario bruto. El 2% sería el 2% de los 20.375,41. Sumarizamos todas las deducciones sufridas o generadas por el empleador. Está obligado el empleador a hacer estas deducciones. Recordemos que dichas deducciones tendrán que ser depositadas a los distintos organismos sindicales y fiscales para que se imputen a los conceptos correspondientes. Dicha sumatoria, vemos que la podemos corroborar que está en color rojo, da 3.871,33 y con signo negativo, para recordar que ese valor obviamente se va a descontar del salario bruto o del sueldo bruto. Ahora bien, recordemos que tenemos la asignación no remunerativa por única vez. Dicha asignación, ya que no sufre retenciones, se le agrega al final de todo en el recibo de sueldo antes de hacer el cierre del mismo. Colocamos los 1.000 pesos en este caso de asignación no remunerativa y finalmente llegamos al sueldo neto. El sueldo neto, ¿qué sería? La diferencia entre el sueldo bruto menos las deducciones más esa asignación no remunerativa establecida. Esos 17.504,08 es el sueldo de bolsillo que el empleador deberá acreditar en la caja de ahorros sueldos no más allá del cuarto día hábil después de la fecha de cierre del mes.